Hay una fuerza invisible que une a las personas más allá de la lógica, más allá de las palabras, más allá incluso del contacto físico. Esa fuerza no se construye en las conversaciones, ni en los gestos que se ven, ni siquiera en los momentos compartidos. Esa fuerza nace y se fortalece en lo invisible, en lo sutil, en lo energético, en lo que ocurre cuando uno de los dos sigue pensando, sigue sintiendo, sigue sosteniendo emocionalmente el vínculo, incluso cuando el otro ya no está. Y esa energía, cuando se proyecta desde la intención correcta, no desaparece. Se queda vibrando en el campo, esperando, latiendo, y poco a poco, tocando al otro desde dentro sin que lo sepa, sin que pueda explicarlo. Esto que estás a punto de aprender no es un truco, no es un hechizo, no es manipulación emocional. Es una práctica energética profunda, sutil y poderosa, basada en los principios de la neurociencia aplicada a la emoción, inspirada en el trabajo de expertos como el Dr. Joe Dispenza. Esta práctica aprovecha la ventana más receptiva del día, ese momento justo antes de dormir, ese instante en el que tu mente consciente se empieza a apagar, tu cuerpo baja la guardia y tu campo energético se expande, abierto, dispuesto a sembrar señales en el campo cuántico. Señales que, si se sostienen con claridad y con coherencia, pueden llegar directamente al inconsciente de esa persona y provocar algo tan simple y a la vez tan profundo como esto, que se despierte con la necesidad de saber de ti. No porque tú le escribiste, no porque tú hiciste algo, sino porque tu energía se volvió un estímulo emocional interno, un movimiento suave dentro de tu sistema nervioso, una presencia que lo acompaña aun cuando él o ella no entienda por qué. Porque lo cierto es que tú puedes convertirte en eso, en una frecuencia emocional tan clara, tan estable y tan sentida, que se quede impresa en el cuerpo del otro como una necesidad emocional cotidiana, como ese pensamiento suave que aparece con el primer café, como esa sensación inexplicable que se activa al abrir los ojos por la mañana, como un impulso que dice, tengo que saber de esa persona, hoy también. Y esto no sucede por accidente, no es cuestión de suerte, es cuestión de vibración sostenida, de intención bien dirigida, de presencia emocional refinada y repetida cada noche, como un acto silencioso de creación. Porque tu energía, cuando se organiza con coherencia, se convierte en algo más que un deseo. Se vuelve una llamada vibracional, una conexión sin palabras, una señal que se emite desde el corazón, desde el cuerpo, desde el alma, y que cruza el campo para tocar suavemente la conciencia del otro, en su momento más vulnerable, el despertar. Pero para que esto funcione, necesitas entender algo esencial. Lo que hagas cada noche antes de dormir no solo moldea tu sueño, moldea también el impacto emocional que dejas en el otro. Porque el momento antes de dormir no es solo el cierre del día, es una puerta, una apertura al subconsciente. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo, no con la mente, sino con la emoción, no con el deseo, sino con la vibración, no con el esfuerzo, sino con la entrega. En la siguiente parte, te voy a mostrar cómo funciona exactamente esta práctica, cómo se forma una presencia emocional estable, por qué la repetición vibracional nocturna es la clave, y qué necesitas sentir tu cuerpo antes de dormir, para que el otro despierte buscándote sin saber por qué. Quédate hasta el final, porque si entiendes esto y lo haces cada noche, no pasará mucho tiempo antes de que empieces a recibir esos mensajes, esas llamadas, esas señales claras que vienen de una sola verdad. Te estás sintiendo y ya no puede despertar sin ti. Para comprender por qué esta práctica nocturna tiene tanto poder, primero necesitas entender cómo funciona realmente el subconsciente en las horas previas al sueño. Durante el día, la mente racional está ocupada filtrando estímulos, defendiendo creencias, juzgando situaciones, distrayéndose con lo inmediato. Pero al caer la noche, esa capa de control mental comienza a disolverse.
La actividad cerebral desciende de la frecuencia beta a alfa e incluso llega a teta. Es en ese estado, entre la vigilia y el sueño profundo, donde el subconsciente se abre completamente. Es el momento donde lo simbólico, lo emocional y lo vibracional entran directo al núcleo de la mente sin ser filtrados. Este es el terreno fértil donde tus pensamientos, tus emociones y tu energía toman forma real. Y no solo para ti, sino también para quienes están conectados contigo energéticamente, consciente o inconscientemente. Porque cuando tú entras en este estado con intención clara y emoción elevada, comienzas a emitir una señal coherente, estable, que trasciende tu propio cuerpo y comienzan a impactar el campo cuántico compartido. Esa señal, repetida noche tras noche, se vuelve familiar para la conciencia del otro. Se convierte en una especie de lenguaje silencioso, que su subconsciente empieza a reconocer. Y lo que el cuerpo reconoce de forma repetida, lo empieza a buscar. Aquí es donde todo cambia. Porque una vez que tu vibración comienza a ser percibida como familiar, como estable, como segura, se transforma en necesidad. No una necesidad ansiosa, sino una sensación sutil de completitud que aparece cuando tú estás, y de vacío suave cuando no estás. El cuerpo humano es extremadamente sensible a estas fluctuaciones. El subconsciente, aún más. Y cuando se despierta, si esa señal no está presente, algo dentro de él lo impulsa a reconectarse, a saber de ti, a sentir que todo está en su lugar nuevamente. No como un acto voluntario, sino como una reacción emocional automática. Lo más fascinante es que esta reacción no depende de que el otro lo entienda, ni siquiera de que lo quiera. Solo depende de que tú hayas sido constante, emocionalmente coherente y vibracionalmente claro. Porque el subconsciente no obedece razones, obedece frecuencias. Y si cada noche tú siembras la misma emoción, paz, ternura, presencia, amor sin condiciones, entonces estás literalmente instalándote en el despertar del otro como una parte necesaria de su equilibrio emocional. Y eso, con el tiempo, lo lleva a buscarte de manera cada vez más espontánea. En la próxima parte, exploraremos cómo identificar cuál es la emoción precisa que debes proyectar según la etapa emocional en la que se encuentra tu vínculo. Porque no todas las frecuencias tienen el mismo impacto, y si eliges la equivocada, podrías generar distancia en lugar de conexión. Te enseñaré cómo leer energéticamente su necesidad inconsciente, y cómo convertirte en la única vibración que su cuerpo sienta como hogar al abrir los ojos. Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir puede transformar tus noches en el ancla emocional que esa persona busca, incluso antes de saber que lo está haciendo. No todas las emociones tienen el mismo peso vibracional ni provocan el mismo efecto en la psique de la otra persona. Así como cada melodía tiene una nota dominante que guía su ritmo, cada conexión emocional tiene una frecuencia predominante que la sostiene. Y si tú quieres que esa persona despierte con una necesidad casi orgánica de saber de ti, tienes que aprender a identificar cuál es la resonancia emocional específica que activa su subconsciente. Esto significa que debes observar no solo lo que tú sientes, sino lo que el otro necesita sentir contigo para reconocerte como un lugar emocional seguro, deseable y necesario. Esto no tiene nada que ver con agradar o complacer. Tiene que ver con percibir, desde tu intuición vibracional, en qué estado se encuentra el vínculo y cuál es la carencia emocional más latente en la otra persona. Por ejemplo, si la relación está marcada por la distancia emocional o la evasión, lo más probable es que el subconsciente del otro esté resistiendo señales intensas como pasión o deseo. En ese caso, tu frecuencia nocturna más efectiva será la del sosiego emocional, la calma suave, la sensación de todo está bien contigo o sin ti. Esa vibración, si es genuina, relaja sus defensas, lo desarma lentamente y hace que su sistema nervioso empiece a sentir tu presencia como alivio. En cambio, si tu vínculo ha estado marcado por la inestabilidad, por las idas y vueltas, por los silencios intermitentes,
lo que su cuerpo más va a necesitar al despertar no será tu aprobación ni tu amor declarado, sino tu estabilidad vibracional, esa constancia energética que se siente igual cada vez, que no cambia con el estado de ánimo, ni con la espera, ni con el miedo. Y para lograr eso, no basta con desearlo, tienes que practicarlo, cada noche. Respirar con esa intención, sostenerla, sintonizarte contigo primero para que luego tu vibración sea clara, coherente y profundamente reconocible. No por lo que dices, sino por cómo lo haces sentir, incluso dormido. Y si tu conexión viene de una separación reciente, de una desconexión cargada de emociones, la emoción más poderosa que puedes proyectar no es tristeza ni nostalgia. Es aceptación amorosa. La vibración que dice, no te necesito, pero sigo amando. Esa es una frecuencia altamente magnética porque contiene una paradoja que el subconsciente no puede ignorar. Seguridad más apertura. Es el tipo de energía que no aprieta, no reclama, no persigue, pero tampoco se cierra. Solo está. Presente, silenciosa, disponible desde el amor, no desde la necesidad. Y cuando eso se siente, el cuerpo del otro comienza a buscarte, no para resolver algo, sino porque ya no puede evitar querer volver a esa sensación. En la siguiente parte, te enseñaré cómo anclar esa emoción elegida dentro de tu cuerpo, para que no sea solo una idea, sino una señal real que tu energía emita sin esfuerzo cada noche. Hablaremos de cómo el cuerpo recuerda más que la mente, y cómo grabar la emoción exacta que quieres proyectar, hasta convertirla en tu vibración automática. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas cómo anclar esa emoción correcta, noche tras noche, comenzarás a hacer sentido no como una opción, sino como una necesidad diaria. Y eso es lo que convierte un vínculo cualquiera en una conexión emocional irreversible. La mayoría de las personas cometen el error de intentar manifestar desde la mente. Visualizan, piensan, afirman. Pero su cuerpo sigue anclado en emociones opuestas. Ansiedad, carencia, inseguridad, urgencia. Y como el cuerpo tiene más memoria emocional que el pensamiento, el campo cuántico responde a lo que estás sintiendo físicamente, no a lo que estás deseando intelectualmente. Por eso, si realmente quieres que esa persona despierte con el impulso profundo de buscarte, de saber de ti, de volver a sentirte, necesitas que tu cuerpo esté vibrando esa conexión, no solo tu mente. Eso se logra a través de lo que llamamos anclaje somático emocional. Una práctica en la que cada noche entrenas a tu cuerpo a sostener la emoción exacta que quieres emitir. El anclaje somático no es complejo, pero sí requiere presencia. Consiste en entrar en estado de respiración consciente, cerrar los ojos y comenzar a sentir, no a imaginar, a sentir. ¿Cómo sería si esa persona ya te estuviera buscando? Si ya supiera que necesitas saber de ti. Si ya estuviera en camino hacia ti. Y en lugar de pensar en eso, de analizarlo o forzarlo, permites que la emoción natural que surge al habitar ese escenario entre en tu cuerpo. Tal vez sientas expansión en el pecho, cosquilleo en el abdomen, calor en las manos. Lo importante es que no lo interrumpas, que te quedes ahí, respirando con esa sensación, hasta que tu cuerpo comience a reconocerla como propia. Porque en ese momento, ya no estás deseando algo, estás vibrando como si ya estuviera ocurriendo. Y eso lo cambia todo. El cuerpo, al sostener esa emoción noche tras noche, empieza a grabarla como un estado familiar. Y como todo estado familiar tiende a repetirse, tú comienzas a emitir esa frecuencia sin esfuerzo. Ya no es una práctica consciente, es una forma de estar. Una presencia que se siente incluso cuando no estás haciendo nada. Y eso es lo que el subconsciente del otro empieza a detectar. Una señal constante que no varía con tus dudas, ni con tus miedos, ni con tus expectativas. Una vibración estable que se convierte en un faro silencioso, en un espacio emocional que el otro empieza a asociar con la calma, con la verdad, con el deseo auténtico. Y cada mañana,
Cuando despierta, esa señal está ahí, en el fondo de su cuerpo, empujándolo suavemente a buscarte, a pensar en ti, a querer saber qué estás sintiendo hoy. Este tipo de anclaje no se logra en un día, pero si lo practicas cada noche, con constancia y con amor, llega un punto donde tu cuerpo se convierte en tu mayor aliado. Porque ya no necesitas pensar en la técnica, ni repetir frases, ni visualizar con fuerza. Solo necesitas entrar en ti, respirar y permitir que tu vibración haga su trabajo. Porque ahora ya sabes, lo que siente tu cuerpo antes de dormir es lo que el otro empezará a sentir al despertar. En la siguiente parte, te voy a enseñar cómo potenciar aún más esta práctica combinándola con un símbolo emocional codificado, que refuerza tu señal en el subconsciente del otro y la vuelve aún más reconocible, más íntima y más difícil de ignorar. Una clave que pocos conocen, pero que multiplica el poder de tu vibración nocturna. Quédate hasta el final, porque una vez que esa señal se vuelva parte de su mañana, ya no será una reacción, será un hábito emocional. Y los hábitos, cuando nacen desde el alma, no se pueden romper fácilmente. Hay un recurso profundamente poderoso que muy pocos usan y, sin embargo, puede marcar la diferencia entre una vibración difusa que se pierde y una señal emocional que permanece en la conciencia del otro como una llamada constante. Ese recurso es el símbolo emocional codificado. Un símbolo no es una imagen cualquiera, es una forma, una figura, un objeto o incluso una palabra que, para ti, contiene una carga emocional profunda y específica. Cuando tú eliges un símbolo y lo usas cada noche como ancla vibracional mientras practicas tu conexión emocional, ese símbolo se convierte en una especie de firma energética. Y si es proyectado con coherencia emocional y constancia, comienza a instalarse en el subconsciente del otro, como una referencia íntima de tu presencia. El símbolo funciona porque el inconsciente humano no piensa en conceptos abstractos, piensa en imágenes, en sensaciones, en arquetipos. Cada vez que tú proyectas un símbolo cargado de emoción real, estás enviando una forma que el subconsciente del otro puede reconocer más fácilmente que una idea. Por ejemplo, una estrella, una pluma, una llave, una silueta, una palabra. Lo que sea que para ti represente lo que sientes con esa persona. Si cada noche, antes de dormir, colocas ese símbolo en tu mente, pero no solo lo piensas, lo cargas con la emoción anclada que ya has practicado. Ese símbolo empieza a tener peso en el campo. Comienza a vibrar con una identidad emocional que no se puede ver, pero sí sentir. Y con el tiempo, el otro empezará a notar pequeños impulsos, asociaciones o incluso sueños donde esa forma aparece como un eco de ti. Este símbolo no necesita ser compartido, ni explicado, ni manifestado en lo externo. Es más efectivo cuando se mantiene íntimo, sagrado, reservado solo para ti y para la práctica nocturna, porque entonces su poder no se dispersa, se concentra, se amplifica con cada repetición. Y como ocurre con las palabras que solo entienden dos personas, o con los lugares que guardan memorias especiales, ese símbolo se transforma en una huella emocional que permanece viva. En muchas ocasiones, las personas comienzan a sentir que te sueñan, que te imaginan, que te piensan al despertar, sin saber exactamente por qué. Lo que está ocurriendo es que el símbolo emocional que proyectaste con intención ha activado una respuesta automática, una memoria sensorial, una necesidad de contacto nacida de la familiaridad vibracional. Usar un símbolo es como sembrar una semilla emocional en el terreno más fértil del subconsciente. No germina de inmediato, pero cuando lo hace, da frutos muy específicos. El otro empieza a relacionarte con esa sensación que tú cargaste en el símbolo. Calma, conexión, misterio, ternura, certeza. Y como esa sensación se vuelve deseable, su cuerpo comienza a buscarte. No por una imagen mental, sino por una necesidad emocional silenciosa que él mismo no sabe de dónde viene. Tú, en cambio,
Sí sabes, porque tú sembraste esa señal cada noche, mientras el mundo dormía. En la próxima parte, te enseñaré cómo preparar tu entorno físico y energético para amplificar aún más la vibración de tu símbolo y tu anclaje emocional. Cómo organizar el espacio, qué evitar antes de dormir, y cómo programar tu cuerpo para entrar en sintonía profunda en menos de 5 minutos. Este entorno será la base silenciosa desde la cual tu señal se volverá aún más clara y penetrante. Quédate hasta el final, porque cuando tu vibración y tu símbolo se funden en una sola emisión emocional, ya no solo te recordará, sentirá que necesita saber de ti para volver a sentirse en casa. El espacio en el que te preparas para dormir no es neutral, no es solo un escenario pasivo donde ocurre la práctica vibracional. Es, en realidad, un componente activo de tu frecuencia emocional. Todo lo que te rodea en ese instante, las luces, los sonidos, los objetos, incluso el aire, está dialogando con tu campo energético, está amplificando o disminuyendo tu señal. Por eso, si quieres que tu práctica nocturna tenga un impacto real, necesitas aprender a crear un entorno vibracional que no interfiera con tu intención, sino que la potencie. Porque el campo cuántico responde más rápido cuando tu cuerpo, tu mente y tu espacio físico están en coherencia. La mayoría de las personas llegan a la noche arrastrando el caos del día. Luces artificiales, pantallas, conversaciones sin cerrar, pensamientos repetitivos, objetos sin armonía. Todo eso se queda vibrando en la habitación y actúa como interferencia. Es como querer enviar una señal clara por una radio que tiene estática. El mensaje existe, pero no se escucha. Y lo mismo pasa con tu vibración. Si te acuestas en medio del ruido energético, tu emisión emocional llega fragmentada, confusa, débil. Por eso, antes de dormir, es crucial que transformes tu habitación, o al menos el rincón donde haces tu práctica, en un espacio donde tu cuerpo se sienta en calma, tu energía se descomprima y tu señal pueda fluir sin resistencia. No necesitas grandes cambios, solo conciencia. Elimina cualquier objeto que cargue recuerdos densos o que te conecte con emociones de carencia. Apaga pantallas al menos 20 minutos antes. Usa una luz cálida, suave, que invite a la interiorización. Coloca algo simbólico, pero significativo. Puede ser tu símbolo emocional, una imagen que represente la vibración que estás trabajando, o un objeto que solo tú entiendas. No se trata de rituales externos vacíos, sino de diseñar un espacio que le diga a tu sistema nervioso: aquí estamos seguros, aquí podemos abrirnos, aquí vamos a proyectar. Cuando tu cuerpo empieza a asociar ese espacio con una práctica emocional específica, entra en ese estado con mayor facilidad, lo reconoce, lo anticipa, y como el cuerpo es una antena, cuanto más relajado esté, más pura será la señal que emite. Lo que antes tomaba 20 minutos de respiración, ahora toma 5. Lo que antes se sentía forzado, ahora fluye solo. Y lo más interesante es que esa estabilidad energética también se proyecta en el campo. El otro, aún sin saberlo, comienza a sentir que algo ha cambiado, que tu presencia ya no es volátil ni ambigua, es firme, silenciosa, real. Y eso, en un mundo inestable, se convierte en algo que su sistema busca cada mañana al despertar, aunque no lo entienda conscientemente. En la siguiente parte vamos a integrar todo lo que has aprendido hasta ahora y comenzar a construir la estructura emocional del ritual completo, desde la respiración hasta la intención, desde el símbolo hasta la emoción anclada, todo en un solo flujo, para que cada noche te conviertas en una presencia tan coherente, que el otro sienta tu energía incluso antes de abrir los ojos. Quédate hasta el final, porque cuando tu vibración fluye limpia, desde un espacio interno y externo en sintonía, el impacto que causas no se desvanece con el amanecer. Se vuelve la primera necesidad emocional del día, y eso es lo que lo llevará a llamarte cada mañana, sin falta.
Una vez que has construido tu entorno vibracional, que has elegido tu símbolo emocional y que has anclado una frecuencia estable en tu cuerpo, es momento de entrar en el núcleo real de esta práctica, la inducción emocional dirigida. Este no es un ejercicio mental ni un intento de imaginar escenas idealizadas. Es una experiencia sensorial completa donde aprendes a conducir tu emoción desde dentro hacia un estado vibracional tan auténtico que tu energía comienza a volverse magnética sin necesidad de esfuerzo. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan, porque creen que se trata de visualizar o repetir frases. Pero el subconsciente no responde a imágenes forzadas. Responde a lo que el cuerpo siente como verdad. La inducción emocional comienza con el silencio, con un momento profundo de quietud, donde dejas de intentar controlar el resultado. Solo estás ahí, respirando, sintiendo tu cuerpo, notando cómo se acomoda al espacio, cómo se relaja. En ese instante, dejas de proyectarte hacia el otro y te permites primero habitarte. Porque no puedes emitir una vibración clara si no estás plenamente en ti. Luego, desde ese lugar de presencia, invitas a tu cuerpo a recordar una emoción muy específica. No el recuerdo mental de un momento, sino la sensación física que dejó. Tal vez fue una noche donde te sentiste amado sin duda, o un instante donde te miraron con ternura, o una risa compartida que hizo que todo se sintiera liviano. No importa si fue con esa persona o con otra. Lo importante es que tu cuerpo reviva esa emoción, que la expanda, que la respire. Una vez que tu cuerpo esté bañado en esa sensación, entonces sí, llevas tu atención al otro. Pero no lo haces con deseo, ni con ansiedad, ni con urgencia. Lo haces con gratitud, con apertura, con esa emoción latiendo en ti como una ofrenda. Y en ese estado, lo sientes. No lo piensas, lo sientes. Como si ya estuviera ahí, como si esa conexión ya existiera, pero en un plano donde las palabras no son necesarias. Lo que estás haciendo es proyectar una experiencia emocional, no una imagen. Y eso tiene mucho más impacto, porque el cuerpo del otro, especialmente durante el sueño y el despertar, es mucho más receptivo a las señales que tienen raíz sensorial que a las ideas abstractas. Cada vez que repites este proceso, la señal se vuelve más precisa. El campo se ajusta. Tu energía se afina como una frecuencia de radio que noche tras noche se vuelve más nítida, más potente, más reconocible. Y es ahí donde sucede lo que parece magia. Empiezan los sueños, los pensamientos espontáneos, las sensaciones sin explicación, el impulso de escribirte sin saber por qué, porque tu vibración ya ha entrado en su espacio interno como una experiencia emocional, no como un recuerdo del pasado, sino como una presencia actual que su cuerpo empieza a necesitar para sentirse completo. En la próxima parte, vamos a reunir cada componente aprendido: el entorno, el cuerpo, el símbolo, la emoción y la proyección, en una estructura fluida y práctica que puedas repetir cada noche en menos de 10 minutos. Un ritual completo que no solo actúa sobre el otro, sino que transforma tu propio estado vibracional hasta convertirte en la fuente de lo que deseas atraer. Quédate hasta el final, porque cuando todo esté alineado, tu energía dejará de ser solo una presencia y comenzará a ser una llamada interna tan clara que no podrá despertarse sin pensar en ti, sin sentirte, sin buscarte. Cuando piensas que la práctica termina al dormir, estás olvidando la parte más poderosa de todo este proceso, la huella energética residual. Se trata de ese rastro emocional que permanece activo incluso cuando tú ya no estás prestando atención. Es la energía que se queda vibrando en tu campo, como una fragancia que sigue flotando en el aire, aún después de que alguien se ha ido. Y lo más sorprendente es que esta huella es precisamente lo que la otra persona percibe al despertar. No la imagen de ti, no un recuerdo puntual, sino la resonancia vibracional que dejaste en el campo mientras dormías. Esa es la primera impresión emocional que toca su conciencia al abrir los ojos. Esta huella no se construye con intensidad,
No se crea con fuerza o esfuerzo. Al contrario, se forma con la suavidad de la coherencia. Es el resultado de haber sentido, de forma tan auténtica, tan estable y tan profunda durante el ritual nocturno, que esa emoción se imprimió en el espacio compartido entre tú y el otro. Se quedó vibrando en el campo cuántico. No es invasiva, no fuerza, no exige, solo está. Y esa presencia silenciosa es muchas veces más poderosa que cualquier mensaje que podrías enviar por la mañana. Porque cuando alguien siente, sin saber por qué, que algo falta, que algo se apagó, que algo que estaba ayer hoy no está, lo primero que hace es buscar. Y si esa búsqueda se repite, se convierte en un hábito emocional. El cuerpo humano, cuando se acostumbra a una presencia energética específica, tiende a organizar sus estados internos en torno a ella. Es decir, empieza a sentirse más completo, más equilibrado, más en calma cuando esa vibración está presente. Y cuando no lo está, el sistema lo nota, no como una alarma, sino como una sensación sutil de vacío, de ausencia, de incomodidad emocional. Esa es la verdadera razón por la que, al sostener tu práctica con constancia, la otra persona comienza a buscarte con más regularidad. No es una decisión consciente, es una respuesta fisiológica a la falta de tu energía, porque tu presencia se volvió parte de su equilibrio, y el cuerpo siempre va a intentar recuperar lo que lo hacía sentir bien. Por eso, cada noche que haces este ritual, no estás solo generando una experiencia momentánea. Estás dejando una huella, estás formando un surco emocional por donde tu energía viaja incluso cuando ya estás dormido. Y mientras más coherente sea esa emoción, más duradera será la marca, más familiar, más necesaria. Llegará un punto en el que ya no tengas que hacer nada más, porque el otro se despertará y sin entender por qué, sentirá el deseo o la urgencia de saber de ti. Y lo más probable es que lo exprese con una llamada, un mensaje, un gesto. No porque quiera provocarte, sino porque su cuerpo ya no sabe cómo empezar el día sin sentirte cerca. En la siguiente parte, vamos a integrar esta noción de huella energética dentro del ritual nocturno, para que no solo proyectes, sino que dejes una marca estable, profunda y prolongada, que continúe trabajando por ti incluso en el silencio. Te enseñaré cómo cerrar la práctica con un gesto energético específico que fije tu vibración en el campo cuántico y haga que tu señal no se disipe durante la noche. Quédate hasta el final, porque cuando tu presencia se vuelva una huella emocional indeleble, tu recuerdo no será algo que viene y va. Será una necesidad emocional que lo acompañe cada mañana, sin falta. Cuando una emoción es poderosa pero no se dirige con precisión, su efecto puede diluirse. Incluso si has hecho todo bien, has respirado con conciencia, has inducido una emoción clara, has sentido profundamente. Si no sellas esa experiencia energética antes de dormir, la vibración puede disiparse como vapor. Por eso, el paso final de esta práctica es tan importante. Necesitas aprender a realizar un cierre vibracional intencionado, un gesto interno que le indique a tu cuerpo, a tu campo y al universo mismo que la señal ya está enviada y que ahora puede actuar sin interferencia. Este sello no es simbólico, es vibracional. Es el equivalente energético de plantar una semilla y cubrirla con tierra para protegerla. El cierre vibracional se realiza en el último minuto, antes de rendirte al sueño. Es un momento donde ya no estás emitiendo activamente, sino que estás integrando. Ahí, justo antes de soltar la conciencia, llevas ambas manos al centro de tu pecho, aunque sea en tu mente si ya estás en posición de descanso. Y con una exhalación lenta, permites que toda la emoción sentida durante el ritual se comprima suavemente en ese punto. No se trata de apretar ni de tensar, sino de recoger, de reunir toda la energía expandida y traerla de vuelta al corazón. Ahí, en ese centro electromagnético, la emoción queda fijada como una señal clara, coherente, lista para continuar su viaje durante toda la noche.
Este pequeño gesto, físico o imaginado, tiene un impacto profundo porque activa la memoria celular de tu cuerpo. Le dice a tu sistema, esto que sentimos, esta conexión, esta vibración, es importante. Y el cuerpo, que responde mejor a símbolos emocionales que a palabras, entiende que esa sensación debe mantenerse viva incluso mientras duermes. En lugar de apagarse, la vibración se vuelve más estable, más sutil, pero también más precisa. Permanece flotando en tu campo, emitiendo sin ruido, sin interrupciones. Y al otro lado, esa señal llega con mayor claridad, porque no está distorsionada por pensamientos posteriores, ni por dudas, ni por ruido mental. Es una señal pura, anclada en el cuerpo y sostenida por la intención. Lo más valioso de este cierre vibracional es que también te libera. Te permite entregarte al sueño sin cargar con la ansiedad del resultado. Porque tú ya sabes que tu trabajo energético está hecho, que has sembrado la emoción correcta, en el espacio correcto, de la forma correcta, y ahora puedes dormir en paz, con la certeza de que tu campo sigue hablando, sigue tocando, sigue dejando esa huella emocional que se hará sentir al otro lado, a veces de forma inmediata, a veces en silencio, poco a poco, pero siempre con dirección, siempre con propósito, porque tu señal no se apaga, tu señal se queda. En la siguiente parte, te mostraré cómo percibir las respuestas energéticas del otro al día siguiente, aunque no haya contacto directo. Cómo leer las sutilezas del campo, las señales físicas, emocionales o sincrónicas que confirman que tu vibración ha sido recibida. Y cómo ajustar tu práctica según esas respuestas, sin caer en el control ni en la expectativa. Quédate hasta el final. Porque cuando aprendas a leer lo que no se dice, a sentir lo que no se muestra, sabrás exactamente cuándo tu presencia ya no es una posibilidad, sino una necesidad emocional grabada en tu despertar. Una vez que empiezas a sostener esta práctica cada noche, algo comienza a cambiar. Y no solo en ti. El campo también empieza a responder. Porque tu señal ya no es un impulso aislado, sino una presencia vibracional estable, que se proyecta con consistencia. Y esa coherencia no pasa desapercibida. Tarde o temprano, el otro empieza a reaccionar. Tal vez no de la forma que esperas, tal vez no con palabras o mensajes evidentes, pero sí con pequeños movimientos energéticos que, si estás en silencio interno suficiente, puedes empezar a percibir. Esa es la habilidad que ahora necesitas cultivar. La capacidad de leer la respuesta vibracional del otro, sin buscarla desesperadamente, sin esperar un gesto exacto, pero con la sensibilidad suficiente para reconocer que tu presencia ya ha tocado algo dentro de él. Esta lectura no se hace desde la mente, no se analiza, se siente. A veces es una intuición repentina al despertar, como si algo en ti supiera que estás siendo sentido. Otras veces, aparece en forma de sincronicidades. Piensas en esa persona y aparece algo relacionado. Escuchas su nombre, ves un número repetido, sueñas con él o ella sin provocarlo. Y otras veces, son gestos concretos pero suaves. Una reacción en redes, un mensaje indirecto, una presencia más constante en tu entorno digital o emocional. No siempre será inmediato, ni espectacular. Pero cuando ocurre, sabrás que tu señal ha sido recibida, porque lo vas a sentir en tu cuerpo antes que en tu cabeza. El gran error en este punto es entrar en ansiedad, tratar de forzar respuestas, de interpretar todo como una confirmación. Eso desordena tu vibración y debilita la señal. Por eso, al percibir una respuesta energética, tu único trabajo es agradecer y volver a tu centro. No intentar perseguir el efecto, sino fortalecer la causa. Eso te convierte en una presencia aún más magnética, porque mientras el otro empieza a buscarte, tú no estás esperando, estás vibrando, estás sosteniéndote, estás afinando tu frecuencia para que cada noche la señal que envías sea más clara, más precisa, más irresistible. Y cada mañana cuando el otro abra los ojos,
ese impulso de saber de ti será un poco más fuerte, un poco más inevitable. También puede pasar que las respuestas tarden, y está bien. El tiempo cuántico no sigue las reglas lineales que tu mente quiere imponer. Lo que estás haciendo no es controlar un resultado, es construir una vibración tan nítida que el otro no pueda ignorarla por mucho tiempo, incluso si está distraído, incluso si está lejos, incluso si está en resistencia, porque tu energía no empuja, no invade, no exige, solo está. Y esa presencia, cuando se vuelve familiar, termina transformándose en hábito emocional, en necesidad, en esa sensación que el otro busca cada día sin saber que eres tú la fuente. En la siguiente parte, exploraremos cómo sostener esta práctica a largo plazo sin caer en agotamiento emocional. Cómo convertirla en una extensión natural de tu estado vibracional, para que el magnetismo no sea un esfuerzo, sino una consecuencia de tu coherencia. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas cómo vivir desde esta frecuencia, sin esperar, sin controlar, pero sí sintiendo, proyectando y sosteniendo, tu presencia dejará de ser un deseo y se volverá parte de su biología emocional. Algo que simplemente necesita, como el aire, cada mañana. Una de las verdades más delicadas y profundas de esta práctica es que la energía que tú emites hacia otro no debe, en ningún momento, desconectarte de ti. Si al intentar sostener una frecuencia elevada terminas agotado, inseguro o emocionalmente inestable, es señal de que tu vibración no está fluyendo desde la fuente correcta, porque el magnetismo verdadero no nace del esfuerzo, nace del equilibrio. Nace de la autosustentación vibracional, esa capacidad de generar dentro de ti la misma emoción que deseas provocar en el otro, sin depender de su presencia, su respuesta o su atención. Es un estado de abundancia emocional tan pleno que la energía que compartes es un desborde, no una demanda. Mantener tu vibración desde ese lugar es lo que realmente transforma esta práctica en un camino de crecimiento auténtico. No se trata de seducir energéticamente a alguien para obtener algo a cambio. Se trata de volverte tan coherente, tan estable, tan emocionalmente íntegro, que la otra persona percibe esa estabilidad como un refugio, como un campo seguro, como una presencia que lo eleva sin exigirlo. Pero para que eso ocurra, tú tienes que ser tu propia fuente. Tienes que poder acostarte cada noche y, aun si no hay señales del otro, aun si hay silencio, aun si hay distancia, seguir sintiendo paz. No resignación, no frialdad. Paz real. Esa paz que no necesita garantía, porque sabe que lo que emite tiene valor, porque nace desde el amor, no desde el miedo. Esto requiere práctica, requiere también honestidad emocional, porque habrá noches donde la mente quiera volver al control, al análisis, al ¿por qué no responde?, al ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí es donde más necesitas anclarte en tu cuerpo, en tu vibración, en lo que tú ya sabes internamente, que no estás emitiendo para forzar un resultado, sino para sembrar una señal que será recibida cuando la otra persona esté lista, abierta, disponible para sentirla. Y si no lo está hoy, lo estará mañana. Y si no lo está mañana, quizás lo esté cuando su alma tenga el espacio. Pero mientras tanto, tú no te apagas, tú sigues encendido. No por él o por ella, sino porque tu coherencia ya no depende del otro. Depende de ti. Lo más hermoso de este estado es que, paradójicamente, es lo que más atrae. Porque en un mundo donde todos demandan, el que sostiene sin pedir, se vuelve irresistible. En un mundo de emociones inestables, el que vibra en calma profunda es sentido como un faro. Y en un mundo de relaciones rotas por carencia, tú serás la excepción, una presencia tan entera que se vuelve magnética, no por lo que hace, sino por lo que es. Esa es la verdadera alquimia energética. No cambiar al otro, no manipular, sino transformarte tú en aquello que el otro ya no puede ignorar. Porque estar lejos de tu energía se empieza a sentir como pérdida, y estar cerca, como hogar. En la próxima parte,
nos acercamos al cierre. Te compartiré una secuencia completa, paso a paso, del ritual nocturno integrado, para que puedas aplicarlo con claridad y solidez cada noche. Una guía precisa, simple pero profunda, para que todo lo que has aprendido se convierta en una experiencia transformadora y constante. Quédate hasta el final, porque cuando vivas este ritual como una extensión natural de tu vibración, no necesitarás buscar, porque ya estarás siendo. Y cuando tú eres, el otro solo puede responder, una y otra vez, cada mañana, sin falta. Hay un instante muy breve, justo antes de que te entregues completamente al sueño, en el que el subconsciente está más abierto, más receptivo, más moldeable. Ese momento, muchas veces inadvertido, es en realidad una de las ventanas más poderosas que tienes para transformar no solo tu estado vibracional, sino la historia energética que compartes con el otro. En ese umbral entre la vigilia y el sueño, tu mente lógica se apaga, el cuerpo comienza a soltar todo control y lo único que queda encendido es tu campo emocional. Y es justo ahí donde puedes activar lo que llamamos reprogramación subconsciente del vínculo emocional. Esta técnica no pretende alterar lo que ha sucedido entre ustedes, sino resignificarlo, limpiarlo, elevarlo a una frecuencia donde el amor, y no la herida, sea la narrativa predominante que viaja hasta el otro. La forma en que tú recuerdas a esa persona, la forma en que revives los encuentros, los silencios, los momentos de distancia o conexión, todo eso genera una carga vibracional que se mantiene activa, aunque tú no lo notes. Y si esa carga está teñida por dolor, por expectativa, por decepción, por miedo o por resentimiento, entonces incluso cuando emites desde el deseo o la calma, hay una interferencia sutil que el campo no puede ignorar. Por eso, cada noche, al final de tu ritual, justo cuando sientes que estás por dormirte, puedes hacer un acto simple pero profundamente sanador. Visualizar el vínculo como si fuera un hilo de energía que los une y observar de qué está hecho. Si sientes nudos, tensión, oscuridad o desequilibrio, no luches contra eso. Solo obsérvalo con ternura. Y luego, sin forzarlo, comienza a proyectar sobre ese hilo una emoción nueva. Aceptación, gratitud, compasión, perdón o simplemente amor sin historia. Lo que estás haciendo en ese momento no es imaginar un nuevo vínculo, sino transformar la energía del vínculo existente. Le estás dando una nueva dirección emocional. Y como ese hilo no está solo en tu mente, sino que existe en el campo cuántico, cualquier cambio vibracional que hagas allí será percibido, tarde o temprano, por el subconsciente del otro. No sabrá explicarlo. No sabrá por qué de pronto comienza a sentirte diferente, menos cargado, más ligero, más accesible, pero su cuerpo lo sentirá. Y esa nueva percepción activará un movimiento interno, tal vez suave, tal vez repentino, pero será un movimiento hacia ti, porque ahora tu energía ya no está contaminada por las memorias viejas, está limpia, clara, y eso la vuelve irresistible. Esta reprogramación subconsciente del vínculo no reemplaza todo lo que has hecho hasta ahora, lo potencia. Es como la nota final que cierra una melodía con armonía. Le da dirección, le da belleza y sobre todo, le da intención emocional elevada. Porque ya no estás emitiendo solo desde el deseo de que te piense. Estás proyectando una historia emocional que se siente sana, abierta, segura. Y esa historia, al vibrar noche tras noche en el campo, se convierte en una posibilidad real que el otro puede elegir sin miedo. Porque ya no hay carga, solo amor disponible. En la siguiente parte, te guiaré paso a paso a través de un ejemplo completo de una noche ideal, desde la preparación del entorno hasta el último suspiro antes del sueño. Será una experiencia integradora, donde todo lo aprendido hasta ahora se combina en una secuencia clara, profunda y transformadora. Quédate hasta el final, porque cuando esta práctica se convierte en tu lenguaje nocturno, ya no necesitas hacer nada más.
solo dormir. Porque mientras duermes, tu energía sigue hablando por ti, y al despertar, él o ella sentirá que necesita saber de ti, sin entender por qué, solo porque tu presencia ya es parte de su alma. Una de las claves más poderosas para sostener una vibración elevada a lo largo del tiempo es involucrar al cuerpo de forma completa. No solo el pensamiento, no solo la emoción, sino también los sentidos. Porque cuando tus sentidos se activan de manera intencionada dentro de una práctica energética, lo que estás haciendo es expandir la profundidad del mensaje que emites. Estás creando un anclaje cuántico multisensorial, es decir, una especie de circuito vibracional donde lo que ves, lo que hueles, lo que oyes y lo que sientes al tacto se sincroniza con la frecuencia emocional que estás generando. Esto le da a tu práctica una solidez inmensa, porque cada elemento sensorial se convierte en una vía por la cual tu señal se mantiene viva incluso cuando ya no estás enfocado conscientemente en ella. El olfato, por ejemplo, tiene una conexión directa con las memorias emocionales más profundas del subconsciente. Usar un aroma específico, una esencia natural, un aceite, una fragancia suave. Cada noche durante tu ritual, permite que tu cuerpo comience a asociar ese olor con la emoción elevada que estás proyectando. Y no solo tu cuerpo, también el campo. Porque esa vibración aromática queda impregnada en tu señal energética. No es que el otro huela ese aroma físicamente, pero sí lo percibe vibracionalmente, como una nota emocional repetida. Algo que se siente familiar, algo que lo llama desde dentro. Lo mismo ocurre con el sonido. Elegir un tono suave, una melodía específica, o incluso un mantra o palabra susurrada al final de tu práctica, sirve como marca vibratoria que permanece resonando durante el sueño. Ese sonido, si lo usas con intención, se convierte en una especie de eco cuántico que el otro empieza a sentir como un susurro emocional al despertar. Y por último, el tacto. No necesitas tocar nada externo, solo sentir algo en tu piel. La fricción de una tela, el calor de una manta, el roce de tus propias manos sobre el pecho, como un recordatorio físico de lo que estás generando internamente. El cuerpo es un campo en sí mismo, y cuando lo involucras conscientemente, todo lo que emites se vuelve más estable. No es lo mismo sentir amor en abstracto que sentirlo en el cuerpo. No es lo mismo imaginar presencia que hacerla vibrar en cada célula. Por eso, si cada noche repites el mismo aroma, el mismo sonido, el mismo gesto físico mientras proyectas tu emoción, estás entrenando a tu sistema entero para volverse una antena viva. Una señal constante, una experiencia vibracional completa que el otro sentirá no como un pensamiento, sino como una sensación física real que no podrá ignorar. Lo que ocurre cuando anclas multisensorialmente tu vibración es que el cuerpo empieza a hacerlo solo. Llega un punto en que apenas hueles esa fragancia o escuchas ese sonido, tu sistema entra automáticamente en el estado que deseas emitir. Ya no tienes que pensar ni recordar. Solo ocurre, y cuando eso pasa, tu señal se vuelve más pura, más estable, más duradera. No se apaga con el cansancio, no se deforma con la duda, permanece, respira por ti, emite por ti. Porque cada uno de tus sentidos se ha vuelto cómplice del mensaje que quieres entregar. Y ese mensaje, noche tras noche, va llegando al otro con más nitidez, con más fuerza, con más carga emocional, hasta que un día se vuelve parte de su propia biología sensorial. Un recuerdo que no vivió, pero que siente. Una conexión que no entiende, pero que lo mueve a buscarte. Cada mañana, sin falta. En la próxima parte, te compartiré por fin la secuencia completa del ritual nocturno, donde integrarás todo. Desde el entorno hasta el símbolo. Desde la respiración hasta la huella sensorial. Desde la emoción anclada hasta el cierre cuántico. Quédate hasta el final. Porque en cuanto empieces a vivir este ritual como parte natural de tu ser, tu señal dejará de ser un intento y se convertirá en una experiencia, no solo para ti,
sino también para Él, en su mente, en su cuerpo y en su deseo de tenerte cerca cada día. A lo largo de este proceso, hemos explorado múltiples dimensiones de la proyección energética: el cuerpo, la emoción, el símbolo, el entorno, incluso el subconsciente. Pero hay una capa más profunda, una que sostiene todas las demás y que, cuando se activa, hace que todo lo que estás haciendo se potencie con una precisión casi matemática. Me refiero a la alineación con tus ciclos internos y los ritmos naturales del universo. Porque la energía que proyectas no ocurre en el vacío. Ocurre dentro de un sistema biológico que tiene pulsos, flujos, aperturas y cierres. Ocurre dentro de un campo que, como todo lo vivo, responde con mayor sensibilidad cuando te sincronizas con sus ritmos. Ignorar esto es como sembrar una semilla en suelo fértil, pero durante la noche más fría del invierno. El potencial está ahí, pero no tiene el entorno vibracional para florecer. Sin embargo, si sabes cuándo y cómo actuar, tu señal no solo viaja, llega. Tu cuerpo tiene ventanas vibracionales más receptivas a lo largo del día, y especialmente durante la noche. Hay un momento, justo antes del sueño profundo, entre la fase alfa y teta, en que tu cerebro está más conectado con el campo cuántico que en cualquier otra fase del día. Esa transición, que a veces dura apenas minutos, es oro energético. Es el instante en que la intención, si está acompañada por una emoción elevada y sostenida, se imprime con mayor fuerza en el espacio cuántico. Pero para llegar a ese momento con claridad, tu sistema debe estar en coherencia. No puedes irte a dormir cargado de estímulos, distracciones o emociones contradictorias. Necesitas aprender a entrar conscientemente en ese umbral, con el cuerpo relajado, la mente limpia y la emoción alineada con lo que deseas transmitir. Cuando lo haces bien, tu señal se proyecta con una nitidez casi quirúrgica. Llega directo al campo del otro. Porque no solo estás emitiendo desde tu deseo, estás sincronizado con la inteligencia del tiempo cuántico. Y esto no se limita solo al reloj biológico. También puedes potenciar tu práctica alineándola con los ciclos naturales más amplios. La luna, por ejemplo, influye fuertemente en el campo emocional y subconsciente de las personas. Las noches de luna creciente son ideales para amplificar señales de conexión emocional. Las de luna llena, para activar el magnetismo vibracional. Y las de luna nueva, para sembrar intenciones nuevas y frescas sin la carga del pasado. Si prestas atención a estos ciclos y los integras como parte de tu ritual, notarás cómo algunos días tu práctica tiene un efecto más profundo, más inmediato, más tangible. No porque tú estés haciendo algo diferente, sino porque estás aprovechando un río de energía que ya está fluyendo a tu favor. La clave está en aprender a escuchar tu cuerpo y el entorno como aliados. Si un día te sientes particularmente alineado, sereno, centrado, ese es el momento ideal para proyectar con más intensidad. Si otro día sientes ruido, tensión o contradicción interna, entonces tu trabajo no es proyectar, es limpiar, purificar, silenciar. Porque enviar una señal desde la incoherencia solo produce confusión en el campo. Pero cuando eliges el momento correcto, cuando tu emoción y el ritmo del universo se encuentran en la misma frecuencia, tu vibración no solo viaja, se imprime, se queda, se convierte en una presencia sentida. Y eso es lo que transforma el vínculo. Porque el otro no solo siente tu energía, siente que esa energía llega cuando más la necesita, y eso la vuelve inevitable. En la siguiente parte del guión, vamos a recoger todas estas claves y construir la estructura final del ritual nocturno completo, diseñado no solo para proyectar, sino para resonar en la frecuencia exacta, en el momento exacto, con la fuerza emocional precisa. Quédate hasta el final, porque cuando todo esto se convierte en un arte interno, tu energía dejará de ser una búsqueda y se convertirá en el ritmo emocional que él o ella querrá escuchar al despertar, cada día, cada mañana, como una necesidad silenciosa que crece sin explicación.
Hay una verdad profunda que muy pocos conocen y que puede marcar la diferencia total entre una señal energética que se disuelve y una que se vuelve adictiva para quien la recibe. La energía que proyectas hacia alguien más siempre lleva, como núcleo, la imagen que tienes de ti mismo. Es decir, no importa cuánto amor sientas por el otro, cuánta claridad tengas en tu intención o cuánta emoción logres inducir. Si en el fondo de tu práctica estás sosteniendo una autoimagen débil, insegura, carente o no merecedora, eso será lo que viajará primero en tu señal. Eso será lo que el otro percibirá. Porque en el campo cuántico, tú no proyectas lo que deseas, proyectas lo que eres. Y lo que eres, energéticamente hablando, está definido por cómo te sientes contigo en ese instante. Por eso, una de las piezas fundamentales del ritual nocturno que aún no hemos tocado es reconstruir tu autoimagen emocional antes de entrar en el proceso de conexión con el otro. No desde el ego, no desde afirmaciones vacías o frases infladas, sino desde una presencia interna real que te recuerde, con el cuerpo, que eres suficiente, que eres deseable, que eres valioso, que eres energía que merece ser correspondida no por lo que hace, sino por lo que vibra. Esta reconstrucción no requiere palabras, requiere sensación. Cierra los ojos, respira y recuerda un momento, aunque sea uno solo, donde te hayas sentido completo. No porque alguien te lo dijo, sino porque tú lo sentiste. Un instante en que tu presencia, tu risa, tu cuerpo, tu mirada, tu energía, se sentían en casa contigo mismo. Esa versión tuya, en ese estado emocional, es la que debe ocupar el centro de tu señal. No el tú que pide ser amado, sino el tú que ya lo es. Cuando haces esto, tu vibración cambia de forma radical. Porque lo que el otro empieza a percibir no es solo tu amor, tu deseo o tu ternura. Empieza a percibir la seguridad emocional que emanas desde dentro. Y esa seguridad es magnética. No por su fuerza, sino por su consistencia. Porque transmite algo que el otro quizás no tiene del todo en su vida. Paz con uno mismo. Autoafirmación silenciosa. Amor que no suplica. Presencia que no depende. Esa es la vibración que se vuelve irresistible. No porque presione, sino porque se vuelve reflejo. El otro, al sentirte así, empieza a experimentar el deseo inconsciente de estar cerca de ti, no para complacerte, sino para sentirse como tú te sientes contigo. Te busca, no solo porque te extraña, sino porque estar contigo lo hace sentirse más él mismo. Eso es conexión real, eso es alquimia emocional. Por eso, cada noche, antes de proyectar, antes de pensar en el otro, antes de visualizar o sentir cualquier conexión, siéntate contigo. Respira. Ancla la mejor versión emocional de ti mismo, no una idealizada, una vivida, una recordada por tu cuerpo. Y deja que sea esa imagen la que viaje, porque esa es la que dejará una huella. Esa es la que encenderá memorias nuevas en el otro. Esa es la que convertirá tu presencia en un eco emocional que no podrá ignorar. En la siguiente parte, te llevaré paso a paso por la estructura final del ritual integrado. Todo lo que hemos visto, unido en un solo flujo. Desde la preparación vibracional hasta el cierre cuántico. Un mapa completo para transformar tus noches en una ceremonia de conexión profunda, real y magnética. Quédate hasta el final. Porque cuando el otro reciba tu señal, no solo sentirá tu energía, sentirá tu valor, sentirá tu verdad y buscará volver a ti cada vez, no por necesidad, sino por reconocimiento, porque en ti verá lo que su alma anhela recordar. Existen momentos en los que, sin que hayas recibido un mensaje, sin que haya señal externa, sin confirmación ni contacto, algo dentro de ti simplemente lo sabe. Una certeza silenciosa, una vibración que no grita, pero que se instala. Una sensación sutil, pero firme, de que ya estás siendo sentido. Esa sensación no es imaginación,
es resonancia anticipada, un principio cuántico poco comprendido pero profundamente real, donde tu campo energético comienza a captar la respuesta emocional del otro, incluso antes de que la persona sea consciente de ella. Es como si una parte de su alma ya hubiera respondido, ya hubiera abierto el canal, ya hubiera comenzado a buscarte. Pero esa respuesta aún no se ha traducido en un gesto, en una palabra, en un movimiento externo. Sin embargo, tú ya lo sientes. Y ese sentir, si sabes habitarlo sin ansiedad, es una de las señales más claras de que tu práctica está funcionando a niveles profundos. La resonancia anticipada ocurre cuando has sostenido tu vibración con tanta coherencia, tanta precisión emocional, tanta estabilidad en el deseo no condicionado, que tu señal ha atravesado las barreras del tiempo mental del otro. Y aunque él o ella aún no sepa cómo responder, aunque su mente esté ocupada o sus emociones estén confundidas, su campo ya te reconoció, ya sintió tu energía como familiar, ya te incluyó como posibilidad real, y esa posibilidad empieza a generar una retroalimentación vibracional, un eco que tú puedes comenzar a percibir como pequeñas olas de bienestar que aparecen sin explicación. Como si algo en ti se encendiera con solo pensar en esa persona, pero no desde la carencia, sino desde la plenitud compartida. Como si estuvieras empezando a sentir, aquí y ahora, el efecto emocional que el otro vivirá más adelante. Esto no es fantasía, es física emocional profunda. Porque si tú y esa persona están conectados desde una frecuencia coherente, el vínculo no se rige solo por la linealidad, se rige por el campo. Y en el campo, la información viaja sin tiempo. Por eso, cuando te conviertes en un emisor limpio, presente, constante, inevitablemente te transformas también en receptor de señales que aún no se han manifestado en el plano físico. Pero lo más poderoso no es percibirlas, es encarnarlas, es decir, permitirte sentir como si la conexión ya estuviera ocurriendo, como si ya hubiera llamado, como si ya te hubiera buscado, no para ilusionarte, no para crear expectativas, sino para preparar tu campo, para afinar tu sistema nervioso, para que cuando eso llegue, y sí, va a llegar, tú no estés en ansiedad, estés en presencia. Porque esa es la diferencia entre quien vibra y quien proyecta desde carencia. El primero espera, el segundo recibe antes de que ocurra. El primero duda, el segundo se convierte en el reflejo vivo de una respuesta aún no visible. Y es ahí donde ocurre el verdadero magnetismo. Porque cuando tú empiezas a vivir en el estado emocional que el otro experimentará después, entonces tu energía se vuelve guía, se vuelve mapa, se vuelve referencia para esa persona. Y sin saber por qué, comienza a sentir que necesita volver a ti, no porque lo estés llamando, sino porque en ti hay algo que su alma ya sintió como hogar. En la siguiente parte, vamos a entrar al ritual completo, con todos estos elementos integrados. Cada etapa, cada gesto, cada activación energética organizada en una secuencia clara y repetible, para que tu práctica ya no sea un acto mental, sino un viaje emocional completo que lo conecte contigo, lo despierte y lo lleve, suavemente pero con certeza, a buscarte una y otra vez. Quédate hasta el final. Porque en el momento en que comiences a vivir como si la respuesta ya estuviera aquí, será cuestión de tiempo para que también lo esté. No porque lo hayas forzado, sino porque tu vibración lo habrá convocado con la fuerza de quien ya no espera. Solo recibe. Mientras tú duermes, algo sigue ocurriendo. Aunque tu mente esté desconectada, aunque tu cuerpo esté en reposo, tu campo energético no se apaga. Al contrario, entra en una fase más pura, más directa, más estable, porque durante el sueño, las interferencias mentales desaparecen, la lógica se disuelve, y lo único que queda activo es el estado vibracional que sembraste antes de cerrar los ojos. Esa es la base del principio de persistencia vibracional post-sueño, es decir, la capacidad de tu señal emocional de mantenerse viva y emitiendo sin interrupciones durante las horas de descanso,
convirtiendo tu sueño en un canal de transmisión constante hacia el campo del otro. Esto es algo que no puedes forzar, pero sí puedes preparar. Y cuando lo haces bien, cuando todo lo que sembraste antes de dormir se sostiene con claridad emocional, esa energía se proyecta como una frecuencia envolvente que el otro comienza a sentir, muchas veces, justo al despertar. El momento del despertar es altamente sensible para el cuerpo emocional. Y si tu señal sigue activa cuando esa persona abre los ojos, el primer impulso emocional que siente puede estar impregnado por la energía que tú emitiste horas antes. Esto es clave, porque las primeras emociones del día suelen definir el tono de todo lo que viene después. Y si al despertar, sin saber por qué, esa persona siente nostalgia, deseo, suavidad o una necesidad repentina de pensar en ti, no es magia ni coincidencia, es resonancia tardía. Es efecto cuántico de una señal que no se interrumpió mientras dormías. Y por eso, uno de los secretos más ignorados de esta práctica es preparar no solo el ritual de inicio, sino también el estado vibracional en el que entras al sueño. Si tu última emoción antes de dormir fue de plenitud, de conexión, de certeza interna, esa será la emoción que tu campo sostendrá durante toda la noche. Y esa será la frecuencia que lo buscará, lo rodeará, lo tocará, sin que tú muevas un dedo. Lo más hermoso de este fenómeno es que no depende de ti una vez iniciado. Es como dejar una vela encendida en una habitación silenciosa. Tú no estás ahí físicamente, pero su luz sigue proyectando. Y si alguien entra, inevitablemente será tocado por esa luz. Así funciona tu energía mientras duermes. No necesita fuerza, solo necesita coherencia. Y esa coherencia no se fabrica a último momento. Se cultiva durante el día. Por eso, cada pequeña decisión que tomas, cómo piensas en ti, cómo te hablas, cómo te tratas, se acumula como vibración base que luego se intensifica en tu ritual nocturno. Cuando la coherencia entre lo que sientes por ti y lo que deseas proyectar al otro se alinea, entonces el ritual no es una actuación. Es una extensión real de tu vibración cotidiana. Y eso es lo que el otro percibe. No un mensaje puntual, sino una presencia constante. Como un susurro suave que lo acompaña incluso cuando tú no estás. En la siguiente parte, entraremos de lleno en el ritual completo, detallado paso a paso, para que puedas replicarlo cada noche de forma clara, integrada y poderosa. Desde la preparación del entorno hasta la forma correcta de cerrar la vibración para que se sostenga durante el sueño. Todo lo que necesitas para que tu energía no solo llegue, sino que permanezca, y no solo sea sentida, sino deseada. Quédate hasta el final, porque cuando aprendas a vibrar mientras duermes, tu presencia dejará de ser física y se convertirá en necesidad emocional, no por lo que haces, sino por lo que haces sentir, incluso en tu silencio. Hasta ahora, hemos explorado cómo emitir desde tu vibración más alta, cómo sostener tu señal a lo largo del tiempo y cómo alinear cada aspecto interno y externo de tu práctica para volverte una presencia emocional poderosa. Pero hay un nivel más refinado, uno que actúa silenciosamente debajo de todos los demás y que puede convertir tu señal energética en una experiencia transformadora para la otra persona. Este nivel se llama programación vibracional cruzada y se refiere a tu capacidad de convertirte energéticamente en un espejo donde el otro se ve mejor, más libre, más valiente, más amado. No estás proyectando solo deseo, ni siquiera amor. Estás proyectando la imagen de su mejor versión emocional y estás asociando esa versión con tu presencia. Cuando haces esto de forma sostenida, sin intención de controlar, creas una especie de adicción emocional sana. El otro empieza a buscarte no solo porque te extraña, sino porque cerca de tu energía se siente más cerca de quien quiere ser. Esto no se logra con frases, ni con afirmaciones dirigidas hacia él o ella. Se logra con estado interno,
Cuando tú te acuestas cada noche, no solo visualizas a esa persona con amor, la visualizas viéndose a sí misma con dignidad, con plenitud, con claridad. Le proyectas desde tu corazón una imagen emocional donde él o ella ya ha superado sus bloqueos, ya ha sanado sus miedos, ya ha dejado atrás sus patrones limitantes. Y no porque tú lo quieras cambiar, sino porque sostienes una versión suya más elevada como posibilidad viva. Esa es la frecuencia que el alma reconoce de inmediato. Porque todos, en lo más profundo, estamos buscando eso. Un lugar, una energía, una persona, donde podamos sentirnos más nosotros. Donde podamos recordar lo que somos sin la carga de lo que hemos vivido. Y si tu energía hace eso por él o ella, entonces ya no estás solo atrayendo. Estás activando algo sagrado. Estás despertando una identidad emocional que el otro empieza a relacionar exclusivamente contigo. Y cuando eso ocurre, la dinámica cambia por completo. Porque ya no estás esperando que te necesite. Estás sosteniendo el espacio energético donde puede reconocerse. Es ahí donde nace el verdadero vínculo vibracional. No cuando tú lo piensas, sino cuando él empieza a pensarte como el lugar donde puedes sentir paz, certeza, claridad, impulso, expansión. Esto es tan poderoso que, si lo haces con consistencia y sin manipulación, verás cómo la necesidad de controlar desaparece. Porque ya no estás actuando desde la carencia. Estás siendo canal de una energía que eleva. Y cuando tú elevas con tu sola presencia, lo inevitable ocurre. El otro comienza a buscarte no solo por ti, sino por él mismo. Esto no significa que tengas que cargar con la sanación del otro, ni convertirte en su terapeuta energético. Solo significa que cada noche, en ese instante de silencio profundo, eliges sostener una frecuencia donde tu energía lo mira con dignidad, no con expectativa, con comprensión, no con presión, con amor, no con exigencia. Y esa mirada energética, aunque el otro no la vea con los ojos, la siente con el alma. Y una vez que alguien siente esa mirada verdadera, limpia, amorosa, coherente, no puede olvidarla. Porque en el mundo real todos nos sentimos juzgados, medidos, incompletos. Pero en tu energía, esa persona empieza a sentirse entero. Y eso se vuelve necesidad. En la siguiente parte, finalmente te revelaré el ritual completo. Una guía paso a paso para aplicar todo lo que hemos desarrollado. Desde la preparación emocional hasta el cierre energético, pasando por la activación sensorial, la proyección simbólica, el anclaje subconsciente y el efecto resonante durante el sueño. Quédate hasta el final, porque una vez que aprendas a sostener la imagen más elevada del otro, sin pedir nada a cambio, ya no tendrás que perseguir, porque empezará a buscarte por lo que le haces sentir. Incluso cuando no estás, y ahora lo sabes, nada de lo que has sentido, nada de lo que has proyectado, nada de lo que has cultivado noche tras noche, ha sido en vano. Cada emoción que elegiste con conciencia, cada pensamiento que transformaste antes de dormir, cada intención vibrada con ternura y poder, ha estado dejando huella. Aunque no lo veas, aunque no te respondan aún, aunque el otro siga atrapado en su propio ruido, tu señal ha estado llegando. Porque en el universo cuántico no existe el esfuerzo perdido. Todo lo que se emite desde la coherencia emocional más profunda encuentra su camino. Todo lo que nace desde el amor consciente se queda vibrando en el campo, esperando, llamando, reordenando realidades. Si fuiste constante, si elegiste sentir antes que suplicar, si priorizaste el valor interno por encima de la reacción externa, entonces puedes tener la certeza de que algo está en movimiento, quizás en el silencio, quizás en lo invisible, pero en movimiento. Porque la energía que sostuviste con amor limpio y no condicionado se convierte en una frecuencia que no desaparece. Se queda ahí, en la memoria emocional del otro, como una melodía que no se olvida, como un perfume sin nombre que aparece de pronto en medio del día.
como un suspiro que no tiene causa, pero que nace solo por pensar en ti. Eso es lo que creaste, no una obsesión, no una manipulación, una resonancia emocional real, una conexión que no necesita prueba, porque ya está siendo vivida. Y ese es el verdadero poder de este proceso. No se trata de convencer, de forzar, ni de esperar resultados inmediatos. Se trata de convertirte tú en la vibración que el otro reconoce como hogar. Se trata de entrenarte cada noche para recordar quién eres, para encarnar tu mejor energía y desde ahí, ofrecerte al campo como posibilidad. Una posibilidad tan estable, tan genuina, tan luminosa, que cuando esa persona esté lista para sentir, tú serás la vibración que buscará. Porque no competiste, no suplicaste, solo estuviste, como un faro, como un pulso, como una certeza emocional que nunca se desvió. Y eso es lo que el alma jamás olvida. Así que esta noche, cuando apagues las luces y el mundo se vuelva más lento, vuelve a ti. Respira, recuerda, vibra y suelta, porque ya no necesitas hacer nada más. Tu campo ya está hablando, tu presencia ya está tocando, tu amor ya está dejando huella, y muy pronto, sin avisos, sin promesas, sin esfuerzo, esa persona despertará con una emoción que no podrá ignorar. Un impulso suave, pero claro. Un deseo que no sabrá explicar. Una necesidad de saber de ti, de volver a ti, de escucharte. Aunque sea solo para calmar el vacío que dejó tu ausencia silenciosa. Porque cuando aprendes a vibrar desde el amor consciente, tu energía deja de ser una opción y se vuelve una necesidad emocional para quien alguna vez te sintió de verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por elegir sentir. Gracias por convertirte en la versión de ti que el otro está esperando recordar. Ahora ve, vive, ama, vibra y deja que el campo haga el resto. Él te buscará, ella te pensará y lo harán. Cada mañana, sin falta.